Quizás algún poeta alguna vez dejó unas palabras que decían que los días se iban como agua entre las manos. Quizás usted lo escuchó, yo lo escuché alguna vez, y pareciera que uno quiere retener los días, uno quiere tener la posibilidad de que los días no se vayan tan rápidos, aunque algunos, cuando está pasando por situaciones difíciles, como que cuestan las horas, cuestan los momentos. Y mientras tiraba los primeros trazos de lo que quería compartir con ustedes, Dios me iba hablando acerca de que muchas veces el día no son nada más que 24 horas, que todo puede cambiar en un día, que no es necesario que se espere mucho tiempo para que lo que hoy estuvo de una forma en el mismo día cambie. Y buscando en la palabra había encontrado algunos de aquellos que nos han dejado en su vida plasmado en la palabra de que 24 horas a veces es mucho tiempo. A veces ocurren cosas que ni imaginamos. 24 horas para muchos es un ida y vuelta. Para otros es un camino en el cual le cuesta regresar. Todo puede cambiar. A veces, por nuestros actos, por nuestras decisiones, cambian. Y lo que a la mañana fue algo, a la noche fue distinto. Uno de los que experimentó estos cambios que fueron por error propio es alguien que usted conoce. Un Moisés, príncipe de Egipto, una persona encumbrada, una persona que tenía todo como para tener una vida afable, una vida sin problemas, una vida en la cual cada persona que le veía le respetaba porque era el príncipe de Egipto. Era una persona con autoridad, una persona con un respaldo de un reino en el cual todos los que vivían en él debían respetar. Moisés se levantó una mañana siendo el príncipe, el que tenía autoridad, el que tenía todos como la obligación de que él esté bien, de que a él le agradara cada cosa que iba a acontecer. En Egipto, mirar a Moisés no era algo para muchos. Todos los que estaban con el príncipe evidentemente tenían alguna jerarquía, tenían la posibilidad de llegar a donde no todos llegan, a hablar con el príncipe. Me lo imagino levantándose en esa cama, no habían los resortes, pero una cama de las importantes, donde él debía reposar, descansar. Se levantó una mañana y ya había en su corazón algo que le estaba inquietando. Ya tenía una visión del pueblo de Israel distinta. No era como lo veían los demás. Alguien evidentemente había llevado al corazón de este Moisés que ese pueblo que estaba cautivo, que estaba golpeado, que estaba siendo esclavizado, era parte de él. Él era parte de ese pueblo. Un día se levantó y algo pasó y quisiera leerlos con ustedes en Éxodo capítulo número 2, verso 11, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros?
¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. A la mañana príncipe y luego a huir. 24 horas. Muy poco tiempo para que la vida de una persona cambie, pero sin embargo había cometido un error. Había hecho algo que no lo tenía que hacer. Dios no le había dicho que matara a un egipcio. Pero él tenía autoridad, él tenía su carácter, él tenía como para poder hacer lo que quisiera, pero no matar a un egipcio. La palabra me dice que huyó, la palabra me dice que cambió su vida. Y uno dijera, ¿pero por qué? ¿Porque se equivocó? Perfecto. ¿Pero por qué no esperó? ¿Cuántas veces nosotros podemos llegar a equivocarnos y cambia de un momento a otro lo que estábamos viviendo? Quizás usted como yo un día nos equivocamos, tenemos posibilidades y somos afectos a equivocarnos. Usted y yo nos podemos equivocar y tenemos que acarrear con esa resultante de nuestra acción. Moisés tuvo que oír, pero ¿por qué Dios no lo detuvo? ¿Por qué Dios no le dijo que no lo mate? ¿Por qué Dios no intercedió para que ese egipcio no muriera? La realidad es que también estaba preparado por Dios, porque tenía que trabajar con Moisés, no siendo príncipe, sino siendo un hombre que iba a encontrarse con él para tener una relación distinta. Ya no tenía que ser el poderoso, ya no tenía que ser aquel que sus deseos debían ser realizados. Tenía que ser aquel que ante la presencia de Dios, que le hablara a él pudiera conocerle, amarle y servirle. Y por más que haya puesto excusas de que no podía hablar, Dios se las iba a arreglar. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido equivocarnos y pasar un tiempo en el cual decimos, ¿cómo terminé yo acá? Sabemos que nos equivocamos, pero también Dios tiene la posibilidad de hablarnos aún en esos tiempos difíciles, preparando un camino para que cada uno transite. Así que si quizás usted se equivocó o yo me equivoqué, abogado tenemos para con Dios que nos limpie. Quizás la resultante de esa equivocación nos lleve al desierto, como aquel Moisés que terminó en Madián, haciendo algo que nunca pensó que iba a realizar. Pero Dios ahí lo tenía que preparar. Entonces, puede cambiar por errores nuestros, pero a veces cambia por errores no propios. Esto le pasó a José. Dice la palabra allí en Génesis capítulo 37, verso 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. El verso 24 dice, y le tomaron y le echaron sus hermanos en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Cada uno de aquellos que en su momento querían matarle, como leímos recién, lo tiraron a una cisterna. Pero, dice la palabra, la cisterna estaba vacía. No es que vieron que la cisterna estaba vacía, entonces dijimos, lo dejamos acá. No, lo tiraron para que se muera, pero no pudieron. Dice el verso 27, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, y sus hermanos convinieron con él. No es culpa de nosotros, pero sin embargo puede llegar a cambiar nuestra situación. José no tenía la culpa de haber nacido último. No tenía la culpa de que lo tuvieron cuando su padre ya era
muy mayor. No tenía culpa, pero sin embargo, los hermanos quisieron sacarlo del medio. Empezó el día siendo el privilegiado del Padre, el amado del Padre, aquel que tenía algo especial con el Padre, y termina en una cisterna, y termina siendo vendido como esclavos camino a Egipto. ¿Por qué Dios no detuvo eso? ¿Por qué Dios no intercedió? ¿Por qué Dios tiene control también de eso? Necesitaba a ese José en Egipto. ¿Cuántas veces todo cambia por algo que hicimos o por algo que no hicimos? Pero su situación cambió, el momento cambió, las cosas cambian. Dios tiene control, pero a veces debemos transitar un camino aunque no lo comprendamos. Hay un destino, hay un punto a donde llegar, y ahí es donde Dios toma control y tiene todo bajo su cuidado. Todo puede cambiar por errores propios según los demás. Tenemos a otra persona, a Job. Dice la palabra en Job capítulo 29, verso 21, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba frente a ellos como jefe. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Cuando esperaba yo el bien, entonces dice el verso 26, vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Cambió la vida de Job en un momento. Como dice allí, los compañeros era como el jefe. Cuando hablaba Job, todos le oían. Cuando hablaba Job, era un buen consejo. Cuando hablaba Job, era algo que traía sabiduría. Cuando hablaba Job, aquellos necesitaban esa palabra. La tenían como la lluvia tardía, que la necesitaban, esa agua que destilaba Job. ¿Por qué? Porque hablaba de Dios y hablaba de aquellas cosas que los demás no conocían o no entendían. Pero ¿qué pasó siendo el mejor, siendo el líder, siendo aquel que de pronto iluminaba el lugar donde se encontraban? En un momento determinado cambia la historia, se enferma y empiezan aquellos que antes buscaban el consejo a enjuiciar a aquel hombre. A veces la enfermedad llega a nuestra vida. A veces empezamos a sentir que nuestro cuerpo no es como estaba antes. Y empiezan los acusadores y mirá, por algo te pasó y algo tendrás que hacer, no habrá un pecado por ahí que tenés que solucionar, no habrá algo que hay que arrepentirse, que hay que cambiar en tu vida. Job era aquel varón que servía a Dios desde el corazón, que entregaba lo que tenía. Cuando nadie le pedía holocaustos, él lo entregaba por sus hijos y en determinado momento todo cambió. Siendo también una persona que llegaba a los demás porque hablaba de Dios, llegó a ser como que lo miraban de lejos. Ahora soy como objeto de su burla. Cambió mi vida y termina diciendo el verso número 10, me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Lo escupían por estar enfermo.
no buscó la enfermedad, no había pecado en él. Pero sin embargo, aquellos que enjuician, aquellos que ven que algo no está como antes, buscan el pecado en tu vida o en la mía. ¿Cuántas veces cambió nuestra historia? ¿Cuántas veces cambió aquello que en un momento era de una forma y terminó siendo de otra? Los enjuiciadores siempre van a estar. Aquellos que van a esperar tu tropiezo, tu caída, tus cosas que cambien para mal, van a estar seguramente allí esperando para decirte, yo sabía que esto iba a pasar. Pero bendito sea Dios que nos ha dado a Jesús. Porque si estás pasando por alguna situación distinta a la que estabas, Él está presto, Él está con su oído atento para que su oración y mi oración pueda ser escuchada en los cielos. Según los demás, fue causa de pecado, pero está en tu interior saber que Dios tiene autoridad. Job llegó a decir, recibiremos lo bueno y no lo malo. Él tiene potestad de hacer con nuestra vida lo mejor, pero allí estaba, porque no había terminado con Job. Las cosas cambian por culpa de nosotros, porque no es culpa de nosotros, o según lo que digan los demás. Sin embargo, hay algo que Dios quiere enseñarnos. Todo cambia por la amenaza del enemigo. Tenemos a otro, un Elías, un hombre tremendo en las manos de Dios. Un hombre que la mañana lo sorprende habiendo batallado y matado a los 400 profetas de Baal, profetizando y orando para que la sequía termine. Pero sin embargo, algo pasó al otro día. Y dice, Primera de Reyes capítulo 19, verso 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Servir a Dios, ver las cosas que Dios puede hacer con su vida, con la de cada uno de los siervos, es digno de ver y es digno de loar a Dios por cada acción que hace. Pero sin embargo, aparece el enemigo como esto y le avisa que le va a hacer algo malo. Le avisa que va a tener represalias contra usted. Porque habló de Dios, porque empezó a predicar, porque de pronto dio a entender que su vida ha tenido un cambio. Jesús entra a su vida, Jesús entra en mi vida y las cosas cambian. Pero claro, Jesús empieza a trabajar con usted, Jesús empieza a trabajar conmigo, y el que estuvo dominando su vida durante mucho tiempo no le gusta nada y lo amenaza. El enemigo de su vida lo amenaza. ¿Para qué amenaza? Si tiene tanto poder, no le va a andar diciendo, mirá que te voy a... Cuando Dios dijo que ningún cabello de tu cabeza va a caer sin que Él lo permitiera. Cuando Dios dijo que te tenía en el hueco de su mano. Cuando Dios dijo que usted y yo somos de Él. Que siga mintiendo, que siga amenazando, pero a veces trae sus consecuencias. Este Elías pasó, como dijimos antes, de ver la mano de Dios tremenda a salir huyendo para salvar su vida.
Hasta pidió morirse, porque no era mejor que los padres. Pero sin embargo de allí, otra vez cuando las cosas cambiaron, va Dios a hablar con su siervo. Va Dios a decirle, ¿qué estás haciendo ahí? Y fue y lo buscó en la cueva, no afuera, en la cueva. ¿Qué significa eso? Que va a estar donde te ocultaste, que va a tener palabra para sacudirte, para que vuelvas en sí y para darte cuenta de que todo lo que te dice el enemigo es mentira. Si pudiera el enemigo hacer algo con tu vida, ya lo hubiera hecho. Ninguno de los que estamos acá, si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos. Vaya a saber dónde nos hubiera encontrado este día, pero bendito sea Dios que un día se presentó, que un día nos amó y pudimos conocer a este Dios eterno. Y también hay otro cambio. Alguien que cambió por amor. Alguien que, permítame la expresión, estaba tranquilo. Había hecho todo, era Dios. Sin embargo, siendo lo más grande, siendo lo más poderoso, dejó su lugar para venir y hacerse pobre, para ser, según los demás, lo peor, para ser lo más bajo. Jesús tiene esa capacidad de poder elegir y eligió venir. ¿Por qué cambió? Eso que estaba en el mejor del lugar, estaba siendo Dios, obviamente, a venir a la tierra, a pagar un precio, a que lo golpeen. ¿Sabe para qué? Para poder interpretar cómo nos sentimos nosotros. Con aquel que le cambió porque se equivocó, por aquel que cambió y no tendría que haber pasado otra cosa y sin embargo pasó. Para aquel que su vida está en una encrucijada porque los demás creen que pecó. Porque en ese pozo de miedo, en esa cueva donde quiso ponerse a resguardo, Dios lo va a buscar. Él vino para entender esta situación. Y una de las cosas que más me llamó la atención es este versículo en Hebreos capítulo número 4, verso 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué puede pasar en su vida hoy? Yo digo, ¿con cuál me identifico? ¿Con cuál de estas personas que dejaron plasmado en la palabra una lección para mi vida? ¿En la que me equivoqué? ¿En la que enjuician? ¿En la que de pronto no tenía nada que ver, pero sin embargo la situación me llevó a que hoy mi entorno cambie? ¿En dónde? Mi oportuno socorro. El que está allí, el que está próximo a su vida, a su oración, aquello que está necesitando, esta palabra que está necesitando su vida, que no está entendiendo la situación, que cómo puede ser que haya cambiado todo si venía bien y hoy ya no tanto. El oportuno socorro. Nadie más traicionado que Él. Nadie más despreciado que Él. Nadie más juzgado injustamente que Él. Nadie comprende tu dolor mejor que Él.
La palabra de Dios allí también en Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En todo esto me llamó la atención, se sentó. ¿Por qué se sentó? Porque ya terminó sus cosas. Lo que vino a hacer ya lo hizo. Lo que vino a hacer por usted y por mí ya está hecho. Imagínese usted, o me imagino yo, teniendo la misión de venir a entregarse por los demás, a venir a entregarse por usted y por mí, sabiendo que muchas veces lo podemos llegar a negar o podemos llegar a no comportarnos como Él quisiera que nos comportemos. Lo más probable es que si fuéramos nosotros, y bueno, a regañadientes estaríamos haciendo lo que nos pidió, iríamos, supongamos si esto fuera posible, únicamente quiero medir la actitud y la diferencia entre nosotros y Jesús. Iríamos a la cruz y encima que tengo que hacer esto, me tengo que aguantar a estos cabezaduras, a estos que no se deciden, a estos que tienen temor, a estos que dudan, a estos que de pronto no están encontrando en mí lo que están delante de ellos, resplandeciendo Dios y su palabra. Iríamos directamente a la cruz. Pero sin embargo, en este trayecto de Jesús, como no es como nosotros, en este trayecto desde que nació hasta la cruz, se paró a hablar con personas. Se paró camino a la cruz a hablar con gente como usted o como yo. Él ya lo hizo. Ya se sentó porque la tarea está terminada, pero tiene la posibilidad en su amor y en su misericordia de hablar con el hombre y con la mujer. Quizás estas situaciones nunca te pasaron, pero pueden llegar. Quizás no te haya reflejado con el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Que tu vida vaya armoniosa, que no exista ninguna luz de duda en tu fe para con Dios. Pero si estás pasando por algo que no sabes por qué, Dios se para y quiere hablar con vos, quiere hablar conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la duda? ¿Por qué el dolor? Como si yo no lo tuviera controlado. Se sentó porque todo estaba hecho. Amado, quiero que oremos a Dios. Y vamos a orar, permítame la expresión distinto. Cierre sus ojos por un momento, porque quizás como la primera, como el primero de los ejemplos, te pasó que te equivocaste y ahora estás pagando consecuencia. Jesús quiere hablar con vos. Aquello que no tuviste nada que ver, pero de pronto empezaron las personas a hablar y a hablar y a hablar y a enjuiciar y no pararon y no lo entendés. Dios quiere hablar con vos. Allí donde estás, cuando las cosas cambian, cuando las cosas no son como empezaron y ahora se están poniendo difíciles. El oportuno socorro. Este es el día. Si te equivocaste allí, donde estás, habla con Dios.
Si las cosas cambiaron en tu vida, habla con Dios ahora. Si las cosas no las entendés, habla con Dios ahora. Si tenés miedo y te fuiste y no sabés por qué estás oculto y no volvés a hacer lo que hacías antes, para la gloria de Dios, habla con Él hoy. Allí donde estás. Pedile a Dios que empiece a darte claridad, que empiece a darte de su gracia, de su amor, de su misericordia, o que empieces a darte cuenta que ya lo estás teniendo. Porque Él hizo todo. Amado Dios, pido por ese varón, por esa mujer que se equivocó, pero está pidiendo perdón. Pido por aquel varón, por aquella mujer, que las cosas cambiaron y aunque no las entienda, está poniendo su vida en tus manos para que haga conforme a la multitud de tus piedades. Señor, por aquel que te está pidiendo porque tiene miedo, porque le dijeron algo, porque dijeron que el enemigo va a mandarle alguna enfermedad o no sabe qué está pasando en su vida. Señor, pido por él, pido por aquellos que en este día se reconcilian contigo, aquellos que de pronto por mucho tiempo anduvieron en el desierto y hoy se encuentran con que tú los sigues esperando. Allí donde estás, habla con Dios. Él lo hizo y Él está porque te entiende, porque te esperó y porque quiere hablar contigo.